doblé el bajo a corno y fagot. Ujú. ¿Por alguna cuestión en ¿Querés que lo particular? vuelva a repetir? No, no, está bien. El doblaje del No, corno, como para reforzarlo. bueno, Porque tiene no quería que algunas, lo haga uno solo. tiene siempre la duplicación, ¿no? De una Sí, voz tiene una consecuencia en relación a la textura, porque si es una textura claro, sí, sí, polifónica sí. hay que ver qué pasa con el equilibrio sonoro de las otras, ¿no? Una melodía que vemos que se la diste a la flauta para arrancar y de que después en el compás 5 Y hay un después se relieve. la puse al oboe. Claro, entonces, bueno, hay que ver cómo redunda ese equilibrio en las dos semifrases de cuatro compases. Sería esa la Sí. situación, ¿sí? Para eso hay dos cosas a analizar. Por ejemplo, a priori yo no veo dinámica. Por ahí vos la pensaste, pero no está. Claro, sí, sí, eso también. No puse las dinámicas y nada, y ¿Y cómo flashé. es entonces? Pero sí, acá podría, estos dos harían piano. Bueno, hagamos una cosa. Agregales ahora lo que está como implícito en tu idea, en tu cabeza. Dale. En general no te deja poner en un silencio una dinámica, pero porque hay algo como filosófico, ¿no? De hacer piano en un Ah, ok, silencio. Se ok. supone que arrancás tocando y bueno, en esa nota viene el piano. Y después pensar, por ejemplo, eh, A cómo, lo mejor. cómo suena esa flauta en ese registro. Ahí vamos a también Sí, ver. acá el tema de la flauta, este fa y este sol, Es obvio, un acá la el si. oboe se los come. Ahí hay un error de escritura, eso es la si. Mi, re, ¿Un mi, la y fa, un si? re. Sí, sí, fíjate, si tenés a mano el PDF Ahora lo. Ah, porque a los dos los puse. y por ahí hiciste copiar, pegar y se copió, puede ser. No, pues que no pude copiar y pegar porque era un PDF. No, digo, cuando le copiaste al oboe lo que te había tocado la flauta, puede ser que haya quedado Ah, así. claro, es así. A ver, Sí, ahí lo estoy abriendo. a Mr. PDF. Sí. Capaz me confundí con la clave de fa. Sí, capaz, me la acuerdo por haberlo tocado, sinceramente, es más una memoria auditiva que Obvio. Hasta que me cargue esto. hay una doble Bueno, nota. mientras Está el fa me cargue. como parte del acompañamiento del la, sí, pero Sí, la melodía, no sé si vos lo tenés abierto ahí el PDF, sí. ¿viste? Ay, sí, es la sí, que es muy chiquitito. Sí, claro. Hola Lucas, ¿cómo andás? Y hay un fa ahí. Claro, el fa es parte del acompañamiento. Ahí Entonces, mi, está. re, mi, fa, re, la, si, re, do. Ese la, entonces, está contrapunteado por un fa y un sol. Es como si fuera un quinto con séptima novena, ¿sí? Implícitamente, Sí. ¿sí? Eh, entonces, Yo no puse ningún fa. Acá tiene que estar el fa entonces. claro, lo que pasa es que estás Ah, con sí, esto ya. sonido de Sí, lectura. Si querés, sí, sí, sí. hacerle clic a sonidos reales, viste arriba al lado de la Ahí cámara. está. Entonces vas a ver el sonido de efecto, lo que suena. Ahí está. Ok. Entonces, lo que sí te estoy viendo que cambiaste la inversión, ¿no? El fagot está tocando, sí, es un quinto fundamental. ¿Cómo?
Sí, no tenía un sí el bajo. No, tiene un sol. Ay, yo estuve leyendo todo en clave de sol. Qué salada. Está en clave de sol el bajo, es muy agudo, ¿no? Cuando hace... Sí, eso es fa, fa, mi, re, sol, do, Espérame, do, ya do, do. me estoy perdiendo. ¿En el compás 3 me decís vos? A ver, No. voy a hacer una cosa que no es muy simpática, pero por ahí puede ser ilustrativa. Estoy acá y como me enseñó el señor Lucas, ¿no? Yo puedo dibujar, supuestamente. Fa, fa, mi, re, sol, Sí, todo, eso do, estaba do. fácil. Ese do es el do Yo central. también. Bien, entonces Sí, esto es un sí, quinto, sí. fundamental, 7/9. ¿Y qué es lo que hice yo? Y pusiste quinto en 6 y la verdad que suena distinto. Y además de que no está... Pero no- puse un sol en el bajo. si querés, volvernos a compartir tu... A ver. ¿Ahí se compartió? A mí mi internet me es lenta, pero sí. Ahí dice fa, fa, mi, re, sol. ¿Eso es sol? Sí, eso Eso es es sol. sol. Clave de fa, de do en cuarta. Bien. Fa, fa, mi, re, sol, do, 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 do. Ahora sí, perdón. Bien. Claro, claro. Ah, lo que no estaba era la melodía, pero el acorde estaba bien. Sonidos reales. Bien. Entonces, mi sol, re, mi sol. Sí, ahí venía la parte en que decías, no sé cómo agrupar eh, los motivos de esa melodía para que tengan sentido y para que pueda frasear, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí puede ser útil que lo toques o que lo cantes. A ver dónde a Sí. vos te parece que van cerrando las ideas. Sí, sí, es todo lo que hice. También hice la mímica de todos, como que no, no A mí me sé. lo enseñó una profesora de japonés a principio de año, lo de anotar en el video. Ah, mira vos, qué bien. Profesora de japonés nos deja llenos de signos de pregunta, pero mira vos, no me voy a descolgar porque si no esto termina siendo No, otra pero conversación. no, nos había dicho, ¿se puede anotar así? Ta, ta, ta. Ah, mira, no lo Claro, sabíamos. ahí está. Bien, Súper bien. entonces, Flor, ¿de qué manera haces el Mira, agrupamiento para que pero no quede, porque no hay manera de darle a una persona eso así como está, todo suelto, ¿me entendés? Es como si no tuviera puntuación. Se anota con ¿cómo? ligaduras de Ah, expresión. sí, 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 sí. Eso lo sé, tampoco lo puse. Esto está súper crudo porque no. Porque. Hacen. Espera, quiero primero anotar esto. Hasta donde me parece. Las comitas serían respiraciones. Sí. El tema de eso, las ligaduras, Sí. es todo para una respiración. Sí, en realidad puede ser que te sobre aire, sobre todo en este tempo y en ese registro, ¿viste? Pero no, el Entonces, tema de la ligadura sí, es por respiración. es por unidad de sentido. Tiene que ver con la respiración y tiene que ver con dónde, por ejemplo, si yo estoy diciendo una frase, no voy a cortar en cualquier parte, ¿entendés? Pero Eh, claro, pueden no ir de la mano. exactamente, o sea, si vos haces mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do, es como un poco forzado, ¿no? Claro, Me el agar- ligar no está, es más como
algo sonoro que es funcional, digamos, como la respiración en sí. A ver, imagínate, Articular es una cosa. articular es una cosa y respirar es otra y están relacionados, pero no necesariamente. Digamos, la persona Ahí va. como una necesidad orgánica no necesita respirar acá, porque si no se muere. Digamos, si va a cortar acá, lo más lógico es que corte ahí porque terminó de decir algo y aproveche para tomar aire, ¿entendés? Pero si vos haces mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do, mi, sol, ¿entendés? Ya, Lo que está sucediendo como no es necesaria. Creo que esto es así. esta no. Entonces, a eso me remito a la muy interesante idea de María del Carmen Aguilar, que en realidad está en sus libros, ¿no? En Método para leer y escribir música y los libros de análisis también, que son muy interesantes. Habla de justamente de la estructura rítmica de la música y toma varios autores y de cómo, sobre todo en este tipo de música tonal, que tiene una retórica bastante discursiva, es posible separar jerárquicamente las estructuras, ¿no? Una frase grande como es la que ya te viene dada por los 8 compases que hizo Schumann, está bastante obvio que tiene una primera idea de 4 compases y otra segunda idea de otros 4 compases que resulta una variación de esa primera idea, ¿no? Bueno, y a su vez esos 4 compases son susceptibles de ser divididos, entonces hay como una idea de eso, una estructura jerárquica que yo puedo separar en fragmentos más pequeños que dependen unos de otros. Y hay momentos donde coinciden, ¿me entendés? Yo voy separando pequeños motivos, por ejemplo, no sé, de a 2 compases, ¿no? Pero cada 4 compases pasa algo y cada 8 compases, en este caso, también pasa algo. Entonces hay un punto, por ejemplo, en los 8 compases donde hay coincidencia de esos fragmentos de 2 compases y de los fragmentos de 4 compases. A eso me refiero con estructura jerárquica. La doble barra está anunciando un seccionamiento, pero que es estructuralmente de mayor importancia que, por ejemplo, mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay una idea. Mi, sol, re, mi, sol, si, la, sol. Nota larga, dominante. ¿Sí? No importa si la dominante es armónico o melódica. Melódicamente es dominante. Sol, mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do. Mi mente además dice, vuelve la idea del comienzo. Hay una comparación dentro de lo que es la memoria del discurso musical. Esto ya lo escuché. Quiero ver si es una repetición o quiero ver si es una variación. Básicamente todo eso ocurre en nuestra mente cuando tocamos y cuando escuchamos música. Mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do, mi, sol, sol. Mira, ahí ya cambió. Mi, sol, sol, re, mi, sol, si, la, sol. ¿Sí? Entonces, si hay como si fuera una estructura periódica, como si fuera un verso de un poema, me voy a fijar en qué lugar yo voy a cortar el verso o la estrofa, para que no quede como artificialmente cortado. No sé si me explico, Flor. Sí, te explicas. Es una Es, cuestión, sí. claro, de frase, de sonoridad y de lógica, más que nada. Lo que pasa es que esa lógica está para nosotros implícita en el sistema. Eso es lo Es más que, claro, difícil para mí de. no. Claro, o sea, vos lo venís, si yo te lo digo y te lo canto y qué sé yo, medio como Sí. que decís, sí, lógico, pero no era tan lógico, al punto que Claro, te sí, sí, pusiste a sí. dudar de dónde podía llegar a ser esos seccionamientos. Hola, Nasa, ¿cómo andás? Hola Marcia, hola Flor. Hola, Entonces, nena. yo creo que, Nasa, vos estabas en la charla de María del Carmen del jueves. No, estuve en la del miércoles, Marcel, en la tuya. Bueno, paréntesis, después hablamos de eso porque si no me voy Dale, a, dale. me voy a Sí, dale, dispersar perdón. con la de Flor. Ella estaba como un poco haciendo como una reflexión en voz alta de dónde hacer el agrupamiento motívico para pedirle fraseo a la flauta y al oboe, que son sus dos
melodistas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me interesaba ver cómo estaba pensándolo, Flor, y en eso nos quedamos cuando empezó mi Parlamento Interminable. Entonces, ponele, ahí cambió una respiración. Lo puse acá. Claro, en general, viste que esa comita se usa para cuando, digamos, no tenés otro tipo de alternativa gráfica y lo que sea, como a modo de convención lo que se suele usar son las ligaduras. ¿No se ponen las respiraciones? En general no. Eso es algo que lo pone él o la instrumentista en una partitura, en un arreglo, en una obra original para vientos. Como los arcos, salvo que vos necesites por una necesidad, perdón, Lucas, salvo que vos quieras algún efecto en particular, la arcada se supone que es una decisión, es como la digitación en un piano, vos sos pianista y es muy raro que venga digitado por el compositor o la compositora, salvo que esa indicación venga porque te está queriendo decir algo que a simple vista no se ve y te está Claro. mostrando que la idea pasa por ahí, pero en general, por ejemplo, en el caso del piano, como también las manos son todas diferentes anatómicamente y tienen diferentes posibilidades, como que la idea de la digitación es algo que la pone la persona que lo va a tocar. ¿Sí? Y si hay una sugerencia de digitación, es muy probable que sea de la revisión del editor, de la editora, de alguien, pero en general, no sé si vos te fijaste, la digitación no suele ser original. Sí, no, totalmente. Y bueno, Pero no se me había encascado, viste, con la respiración porque, bueno, me dijeron, che, no le pusiste respiración. está bien como cuando nosotros hicimos el ejercicio de cómo digitaría el corno o cómo digita una trompeta. Lo tenemos que hacer para ponernos en el lugar de esa persona. Pero la verdad es Pero que para pensarlo nada más, para claro, está pensarlo, que es bien. gran cosa pensarlo, Sí, sí, sí. a la hora de hacer Claro, para música, como, para sí, componerlo, básicamente. para salir de la Para ver si se puede ilusión. hacer. Claro, Exacto, porque el editor de partituras te puede ser engañoso en ese sí, sentido. Entonces, sí, sí. pensarlo te da algún tipo de idea más cercana a lo que tiene que pensar la persona que toca. Entonces, vos podés, obvio que podés poner la respiración, pero creo que no sería necesario pedírselo de esa manera si lo que querés es que corte en ese lugar, ¿entendés? Porque veamos, por ejemplo, vos le pusiste un metrónomo 70. Escuchemos con un play a ver a qué velocidad está sonando eso y imagínate, si querés hacerlo, cantalo por adentro o por afuera, a ver hasta Sí. dónde llega tu respiración sin cortar, digamos, sin necesidad de volver a tomar aire. Bueno, espérame que. Porque si no va a sonar muy fuerte si no hago esto. Ahí está. Bueno, le doy play. Sí. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Y ahora le puse atención a lo que me dijiste de por qué doblé el bajo. Ah, bueno, fuiste por el pensamiento lateral. Estábamos con el fraseo de la melodía, pero fuiste Sí, con el sí, bajo. sí. Bueno, ¿y qué pasó ahora que escuchaste el bajo? No sé si está bueno que suenen los dos juntos. Ahora, no sé qué tanto estoy escuchando, pero estoy escuchando el MIDI clavado del MuseScore. Y bueno, ahí ya te digo, Claro, es una empecé especie a es pensar lo que hay. Eh, ¿Te sonó, cómo sonó el MIDI del MuseScore? fuerte. Y sí, porque estás doblando el bajo. Sí. Suena fuerte porque estás duplicando el bajo. Salvo hacia el final que medio que queda solo fagot, que aparte coincide, si mal no recuerdo, con el diminuendo.
¿no? Y Este, pregunta, ¿no? Como sí, posibilidad, ¿puedo hacer el fagot hasta compás 5 y que agarre el corno después, el bajo? un relevo, Sí, sí, claro. ok, bueno. Porque uno Bueno, de los desafíos que nos presentaba este fragmento es que, bueno, justamente tiene como 4 líneas reales. O inventamos una línea, o nos sí, guardamos la entrada de fagot para la segunda semifrase, ¿no? O sea, había como varias sí, cosas. No sé sí, si vos te acordás como mal. las cosas que hicieron NASA y Lucas al respecto, que Me acuerdo están un buenas. poco de la de NASA, sí. Bueno, tiene que ver con eso, con qué hacemos. ¿Hago tocar al fagot de entrada? Sí, no. Bueno, sí. Bueno, pero entonces, si hago tocar al fagot de entrada, ¿le doy el bajo real? Sí, no. ¿Le doy una línea intermedia? ¿Le doy la línea intermedia al corno? ¿Le invento una línea intermedia al corno haciendo un análisis armónico y completando la nota que falta de algunas tríadas? O sea, todas esas cosas son posibles. Son un montón de cosas en realidad, ¿no? Sí, O sea, instrumentar implica tener todo eso en la cabeza. Nociones de contrapunto, nociones de armonía, nociones de forma, ¿no? Porque ¿dónde hago el relevo? No lo voy a hacer en cualquier lugar, ¿no? Entonces, bueno, pero es como reunirlas, como pensar en todo eso al mismo tiempo. ¿Sí? Yo veo de entrada, digo, mira, empezó con el fagot, bien, ¿dónde va a ser la entrada del corno? Bien, ¿y el corno qué va a hacer? ¿Va a hacer lo mismo que el fagot? ¿Va a duplicar? ¿Va a inventarse una nota repetida que me quede bien adentro de ese acompañamiento de contratiempo? ¿Viste? Todo eso es posible. total. También habrá Sí, la nunca, persona que... nunca pensé, claro, ¿Eh? perdón, nunca pensé en la posibilidad de componer yo una voz para alguno. Es que ante la posibilidad de que te quede una línea completamente incoherente, es preferible que le Sí, pongas una nota más de la tríada, que tampoco es que, oh, qué terrible lo que le hice a Schumann, digamos. No, simplemente es eso, ¿no? Para que la sí, persona no tenga una parte que diga, "Pa", 5 compases de silencio, pipón, otros 5 compases de silencio y se quiera pegar un tiro, digamos. Básicamente eso es muy ingrato. Entonces, bueno, sí, pero pasa mucho. sí, pasa mucho justamente por no tener este tipo de consideración, me parece. Que no hace falta hacer pasar a la persona por eso. La otra posibilidad es decir, bueno, qué sé yo, no sé qué hacer con el corno, lo hago entrar cuando canta el oboe. Bueno, está bien. O sea, es otra posibilidad. No es que una persona porque toca Sí, un arreglo tiene que estar desde el compás 1 hasta el final. Pero en todo caso, ok. si va a haber una idea de primero está, después no está, o al revés, pero hacerlo coincidir con algún momento en que tenga sentido en la forma, en la frase Claro, sí, musical. sí, por eso te decía que el relevo lo haría cuando arranca el oboe. Bueno, está bien, está bien. Sí, lo bueno del MuseScore, de trabajar con esto, es que vos lo podés hacer, lo probás, Mm. no te gusta o deshaces. O sea, cortísima. Si vos querés hacer eso ya, te lo permite en un santiamén, digamos esto. Y la otra posibilidad es dejar el perfil rítmico, o sea, no me adelanto, hacelo y fíjate cómo queda. Dale. Entonces ahora tenemos la melodía cantada por la flauta, el acompañamiento resuelto por prevalece la doble caña o fagot, un clarinete que está ahí apoyando, luego hay un relevo compás 5 elevar a 6, canta el oboe, cambio dinámico entre ellos, entre ellos, flauta y oboe, aparece el corno haciendo el bajo real que antes hacía el fagot, pero el fagot va a volver. ¿Cómo va a ser la vuelta de fagot? ¿En qué lugar de la frase se va a meter y van a estar duplicados o van a tener los 5 melodías diferentes? ¿En el 9 decís? Claro, porque de repente Sí, lo dejé porque me parece que tiene que tener fuerza ese final de frase. bueno, por eso yo preguntaba cómo era la idea poética de Schumann, si era una idea con creyendo o era una idea de decreyendo, porque
quiero que termine con todo, es una posibilidad, pero ¿qué me escribió Schumann? A ver. Escribió poco, la verdad que te tengo que admitir que te puso Langsamer, que es un ritenuto, que está bueno ponerlo porque no Sí. es una tempo, es mi mayor. em, y Claro, la posibilidad es que directamente el fagot desaparezca la posibilidad es que el en esa fagot segunda desaparezca, sección. en ese caso es una cosa, ¿no? Porque suponete que si siguiéramos con el B, entraría a tempo creyendo ti, ti, turán, turán, que hace como una especie de octavas, que no es una octava paralela para lo que sería elementos técnicos, está mal, sino que es una octava como una decisión de orquestación de la melodía. Bien. Entonces ahí está, ¿no? No lo estamos siguiendo a la parte B, pero la desaparición del fagot tiene que ver con una aparición en una parte nueva. Está bueno si se toma esa decisión que tenga ese fundamento, ¿viste? No que de repente aparezca como si fuera alguien que apareció 12 menos 5 el 31 de Ujú. diciembre, diciendo feliz, feliz año nuevo, apareció en el último compás, estaba colgadísimo. Bueno, sí, porque para todo esto estaría haciendo, claro, está como, Claro. bueno, entró el fagot, hola, ¿qué tal, chiques? Aparecí, pero ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo lo mismo que Corno en Copas 8? No, está haciendo la fundamental del mi, ¿no? Porque justamente ahí tenemos un contrapunto a 5, sol Sí, de arriba, mi, sol, si, mi, sol. Entonces, si el fagot va a entrar, hay que ver dónde, cuándo. Si no querés que entre y entra en el compás 9 en la parte B, el corno se tiene que hacer cargo del bajo, el clarinete en si bemol, el sol sostenido, y entonces no tengo la quinta, pero igual no, me queda completo el acorde, ¿me entendés? Es como recalcular todo, porque no podés dejar sí. ese acorde sin el bajo, por un lado. Este, por otro lado, es el momento en el que se presenta por primera vez en la pieza esa octava. Es como que la pieza transcurrió en toda la octava central del piano y aparece como si apareciera un personaje. Apareció un mi en la voz del bajo, que aparte es un desvío, porque eso iba a ir a un sol mayor y va a un mi mayor, que es un tercero dominante. Bueno, entonces todas esas cosas juntas están pasando. Si entonces el fagot no canta en 8, hay que redistribuir el acorde. ¿Entendés? Sí, Pero es tengo bajar que, una tercera a clarinete y a corno. ¿No claro. pasa algo parecido en 6? Es algo parecido, lo que pasa que tiene como otra consecuencia, ¿viste? La armonía acá también, hablando de armonía y forma, acá pesa, ¿no? Claro. Sí, Acá está como 7 porque no está como una cruz, entonces. claro, sí, 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 entiendo. Ustedes saben que en Music Score, cuando armamos una partitura nueva, en todos en realidad, podemos decirle que el primer compás en realidad es una anacruce que tiene menos valor que su... Sí, sí, Yo sí. no, por eso siempre lo hago así, porque no encontré nunca el coso. Ah, No, mira, hay varias maneras. Por ejemplo, tocar clic derecho en el primer compás sí. te da Espera, propiedades de espera, compás. dale de a poco, Lucas, como si estuvieras haciendo un tutorial en tiempo real, dale. Entonces, clic Clic, derecho, propiedades de compás. Y acá te dice duración de compás nominal, que es lo que está escrito, real. Pones un cuarto, entonces el compás es una negra. exactamente. Aplicar, aplicar. ¿Qué Si pasó? no, Ah, no, que se te borró porque te sacó los de adelante. no importa, porque lo podés volver a escribir y ya. Tampoco es tan Sol. terrible escribir un mi, ¿no? Ah, es un Porque se sol. borra desde. Porque lo que pasa es esto: se borra desde El fin de los los tiempos. tiempos. Claro, no se me Sí, salió. aplicar. Bien. Bueno, y le pones el mi y el mezzo Uy, forte joya, gracias. y
Bueno, cuando vos creas la partitura también te da ese cuadro de diálogo, te permite elegir el tempo, te permite elegir si el primer compás es un pick-up measure, o sea, una anacruza, todo eso te lo Claro. aparece al Como acá lo comienzo. hicimos manual, no se reinició porque creo que hay una forma para reiniciar la cuenta de compases también. Ah, claro, claro, porque de Si hecho te tocas clic quedó. derecho en el segundo compás, creo que si pones en propiedades ahí, A ver, esperá, dale tiempo que haga todo eso, ¿viste? a ver, poner propiedades de compás en el segundo compás. Eh, no. Eh, no, ves que hay una opción que dice excluir del contador de compases. El primer compás, Claro, no, pero el eso primer para, compás. no No, ese, no ese, salite de aquí. no, O podés tocar la flechita. flechita, la flechita, la flechita. No Bueno, te pongas loco, la Lucas. flechita que apunta a la izquierda, a Abajo la a la esquina izquierda. inferior izquierda. Vas a ver que, ¿ves? Ahí ya seleccionaste. Excluir del contador de compases. Aplicarla. Aplicar. Ya lo apliqué. Ya está. Y ahí está. Y ahí Entonces ves ves, que no ese te es el cuenta la compás cero. anacruza. Claro, eso. ¿No es fantástico? Bueno, Eso es si sí, lo haces manual. porque Ok. entonces también eso es algo como medio toc de mi parte, lo reconozco, pero tengo razones para lo que voy a decir, y es lo siguiente. eh, ya que las frases vienen siendo de 8 y las semifrases de Ah, sí. 4, en general los sistemas los armamos de esa manera para que los instrumentistas y las instrumentistas tengan un mínimo concepto o una asociación entre espacialidad y forma un poco más facilitada, ¿no? Entonces, suponte, si tuvieras la posibilidad de agrupar la frase de la flauta, se la dejarías en el primer sistema, ¿sí? Para que sepa que ahí tiene una unidad de sentido, un verso de un poema, suponete. Entonces, Pero le así. borrás el salto de página de 4, porque ahora Así. el salto de página. Claro, claro, y entonces ahora borrás el salto de página de 7. ¿Eso? Sí, es Listo. una pavada Pero- y ¿no? Porque Sí. entonces las personas van teniendo algún tipo de asociación entre Claro. forma, ¿viste? Y espacialidad, y donde, por Y ejemplo, a la hora nada. de poner letras de ensayo en un arreglo, en una obra más grande y eso, pues decís, bueno, ¿dónde pongo la letra de ensayo? ¿En cualquier lado? Porque para eso están los números de compases que digo, bueno, número de compás al comienzo de cada sistema. Ahora, si además la letra de ensayo o algún tipo de marca visual va a estar relacionado con algo que está pasando también formalmente, fraseológicamente, tiene otro, ¿no? Nivel de significación. Entonces, bueno, estábamos en el tema de las ligaduras. ¿Te referís a letra de ensayo con las divisiones de secciones? Claro, sí. En general, bueno, esta es una micropieza, pero pensemos en una pieza más larga, algo que, aunque sea que dure 3 minutos, pero que ya implica tener una noción de forma, ¿no?, mayor. Bueno, ahí evidentemente incluso por una cuestión de practicidad para organizar el ensayo, es muy probable que necesite, porque si no la ponemos nosotros, lo van a poner ellos y lo van a poner tal vez en cualquier lado. Eso también es lo que pasa. ¿Y de dónde retomamos? Y no sé, bueno, listo, si vos le pones la letra de ensayo, decís, bueno, acá se cierra una idea y se abre otra idea. Es un buen lugar para retomar a la hora de concertar el ensayo. Este, esa es la parte en la que me gustó la charla de María del Carmen también, que tenía que ver con que los directores y los compositores y compositoras también hacemos docencia, en el sentido de la manera en que presentamos las cosas también estamos ayudando a entender, ¿no?, lo que está pasando musicalmente. Pero para eso tenemos que nosotros entender qué es lo que está pasando musicalmente, para poder
transmitir eso, ¿no? A las demás personas, porque si estamos muy perdidos o perdidas, es medio difícil. Bueno, entonces, Flor, es el momento en que vos le pongas ligaduras de expresión a la flauta y al oboe. Qué curioso, ¿por qué le aparece el signito de prohibido? ¿No? Eh, no, no, no sé por qué. ¿Viste? No, pasa que no está seleccionando nada. Tiene que estar el mouse. Ah, ok. Pasa que, a ver, a mí me parece más fácil hacerlo en vez de así, seleccionar el grupo de notas y tocar ese. El botón ese que directamente te hace O la la ligadura. primera y la última nota de un grupo. Claro. Ujú, El botón ese por slur, porque claramente está en inglés, ujú, yes, as always. siempre se puede cambiar en preferencias si uno tiene el tiempo y las ganas. The time. Yes. Bueno, entonces, Interest. yes. Qué cosa, ¿no? A ver cómo cantarías, Flor, eso que está ahí. Uy, empezó el ruido del micrófono de Flor. Hola, ¿qué tal? Flor, no te escuchamos. Desenchufó el USB, vuelve a enchufar el USB. ¿Hola? Ahora Estoy. sí. Ay, hice un montón de parlerío. Nunca Bueno, supe que estaba como todo desconectado, perdón. y volvé a hacer el parlerío. Que me confundieron con el tema de eso de las plicas, o sea, que lo estoy haciendo mal. Las plicas no, las ligaduras. No, yo te decía que lo cantes. Imagínate que vos sos la flautista. Tocá los primeros 4 compases. No que lo cantes. La, 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 la. Mi sol, mi fa. No hace falta que sea No. con nombre de netas, ¿eh? Para tu tormento, digamos. Bueno, te cuento que yo escuché otra cosa en cuanto a articulación. No, por eso, porque yo no entiendo, tipo, o Ajá. sea, lo que yo hago y canto es esto. ¿Esto es así? No es de una manera. Si vos lo pensás y lo cantás de la manera en Es que que lo no pensás, estoy la entendiendo. manera de escribirlo es así. Ahora, lo que está escrito, la primera coincide con lo que cantaste. Volvelo a cantar. Sí, es que es eso. Bueno, ¿podrías volver a cantarlo? Sí. Mm. Bien, y ahora cantale como si fueras la persona que toca el oboe. Es lo mismo. Bueno, si es lo mismo, misma grafía, ¿no? ¿Y acá cómo hago para agarrar este y mandarlo al compás que sigue? Igual la flauta ahí, nada, es el oboe. ¡Ay, es la
flauta, perdón. Claro, vista Eso puedo de aplicarla de página, lugas. vista continua para poder hacer la anacruza ligada. O eso que estás haciendo también. ¿Qué me sugeriste? No, no, a veces yo para tener una idea más de continuidad voy alternando de vista de página a vista continua, sobre todo cuando tengo muchos instrumentos. Eso, pero es Ahí cuestión de está. apretar y desapretar botones, sí. Entonces, las articulaciones, la ligadura, yo se lo pongo nada más a la melodía. No siempre, ¿O eso lo estamos haciendo ahora para probar? en este caso porque es evidentemente un artilugio que usa Schumann para separar los planos, el plano de la melodía del plano de acompañamiento, en esta pieza, porque podría Ok, perfectamente ser una melodía que trabaja con el staccato o con agrupaciones de combinaciones de staccato y legato, digamos, ¿no? Pero en este caso, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que el acompañamiento tiene una tendencia a ser más livianito y más cortito y la melodía más cantable. Y eso implica una tendencia a ligar. En este caso, ¿sí? ujú, Por eso es que también cuando instrumentamos tenemos que tener nociones de textura que vienen de la materia de apreciación musical. O sea, tenemos que poder entender qué está pasando con la textura, ¿viste? claro. Bueno, pensando en eso, lo más probable es lo siguiente. Oboe, compás levare a 6, a 5, ¿no? Mi, re, mi, fa, re, la, si, re, do, mi, sol, si. O sea, va a cortar en el sol, porque si lo liga es una nota ligada. Nada más para Ok. que los que sepas que la persona va a hacer mi, sol, sol, va a cortar de un sol al otro sol, porque si no, no articula. ¿Entendés? Entonces, Hoy, 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 Windows no sé qué está ¿dónde es haciendo. Bueno, esto? entonces lo que va a pasar es mi, sol, sol, re, mi, sol, sí, lo exageré, ¿no? Feo, pero bueno, pero era lo que te estaba queriendo decir, porque si no es mi, sol, re, mi, sol, si, la, ¿sí? Que es otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, después, como idea, está el tema de que incluso cuando las personas tocan suelto o estacato, a veces se pone, sobre todo en los instrumentos de viento, estacato, pero se agrupa con ligaduras de expresión como indicando que lo hacen con el mismo aire y lo que hacen es articular con la lengua, ¿no? Entonces vos podés hacer fa, fa, mi, re, sol, do, o podés hacer fa, fa, mi, re, sol, do, ¿viste? Es como diferente. Dentro de un ligado voy cortando el sonido y el otro es directamente todo suelto sin ningún tipo de agrupamiento. Obviamente también hay situaciones intermedias, pero lo que quiero decir es que ese tipo de idea fraseológica también se la podés dar a los instrumentos que hacen el acompañamiento. Claro. O sea, o sea, si yo hago un estacato, como para aclarar, puedo poner la ligadura Por encima de las para que no notas haga. staccato. Claro. Sí. ¿No lo O viste sea, la nunca eso en ligadura no significa una... que. ¿No lo viste nunca ¿Qué? en alguna partitura de eso? Sí, vi muchas cosas que me confundieron y Claro. claro, porque no me puse como en la mente de instrumento viento. Tengo Claro, que bueno, escuchar más viste, cosas de era lo esto, primero claro. que arrancamos cuando no estaban los chicos. Sí, Para entender total. los instrumentos de viento, lo ideal es, Tenés que aunque meter sea a de manera eso. precaria, tocar un instrumento de viento, porque es así, digamos. Hay cosas que hasta que no te toca resolverlas, aunque sea con una Sí. flauta dulce de plástico, ¿viste? Sí. Sí, es increíble cómo Eh, me costó mucho más estos ensambles que los de cuerda. Bueno, estaba bueno esa como observación. Sin duda plantean otros desafíos. Sí, todo muy diferente.
Sí, pero lo que tiene de bueno es que nosotras cantamos, aunque bien, mal, como se pueda, en la ducha, esperando el colectivo, pero podemos usar eso como una herramienta para pensar una idea musical. O sea, que no sea Sí, solamente eso que quedó atrás en lenguaje 3 y porque había que pasar el FOBA. O sea, puedo listo, servirme del total. canto para pensar una idea musical, para transmitir una idea musical. Cuando yo estoy armando suponete que te toca a vos, como ha pasado en otros tiempos presenciales, armar esto con 4 o 5 personas en vivo. Y vos escuchas algo y no termina de ser lo que vos querés. Decir, no, mira, yo lo quiero así. Fa, fa, mi, re, sol. Do, 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 do. Entonces se lo cantás. A veces es más fácil transmitírselo de esa manera que decir la primera más chiquita que la primera, la segunda más acá que la tercera. Y pues la Sí. persona se vuelve loca. Sin embargo, si vos se lo cantas, a veces se entiende más rápido. Este, Estoy pensando en eso que son recursos, ¿viste? Lo podés expresar de muchas maneras, pero si vos ves incluso ensayos de directores y directoras de orquestas, muchas veces apelan a eso. No sé si lo han visto. Sí, la mayoría de las veces. Sí, vi prácticas de la UCA. Ajá, mira qué interesante. ¿Cómo fue eso? ¿Presencial? No. No, no, me mostraron unos videos Y de antes, ¿viste? Porque el año pasado no lo pudieron hacer. De hecho, el año sí, pasado tuvieron sí, dramas, ¿viste? Que nadie los pudo ensamblar porque era todo online. sí, algo así Eh, como lo que nos pasa a nada, es todos. eso. Entonces, Sí, sí, sí. Era eso, como frenar y decir las ideas cantando. no importa que no fuera un coro, porque en el coro es obvio que lo tenés que hacer por una cuestión, ¿no? De que Sí, sí, estás. pues más que nada lo hacían con el tema de las dinámicas, ¿viste? Ajá, Cantaban las dinámicas. bueno, Estaba bueno. Sí, está bueno. Eso quiere decir que tenemos que poder echar mano a eso, ¿viste? Como sí, recurso. Pero obviamente, eso en la interacción con los demás y las demás, pero ¿y cuando estamos escribiendo? También, también. ¿viste? Para terminar de entender una idea, de qué va una idea. Yo no sé, a ustedes, la mayoría, bueno, Lucas estudia piano, pero NASA y Flor también estaban, en algún momento pasaron por clases de piano. Sí, Eh, sí, Marce, digamos, y creo que como que depende de la persona que dé la clase, digamos, de docente, Sí, se le pone más énfasis digamos, al fraseo y eso. Yo tengo clases con Rubén Giaggi sí. y como que de vez en cuando mete mano en eso y yo le digo, sí, mete, decime, porque digo, Y- todo bien, no es que quiero ser, no sé, no es estoy en piano armónico para hacer list, porque no me interesa, pero si me tenés que contar una cuestión técnica, mejor para mí, está buenísimo. sí. Sí, yo Claro. estaba con Mark y él es muy, muy musical. Muy musical y es un gran docente. Yo lo adoro un montón. Con él aprendí un montón de esas cosas. Que para mí Eh, el piano era una tecla. ¿Cómo hago yo para hacer una dinámica apretando? No, claro, como un bueno, montón de... ahí está, ¿no? El piano tiene toda una cantidad de sutileza que hay que Un proponerse montón. acceder, ¿no? A eso. No es. Totalmente. Total. Y bueno, Sí. con Mark pude eso. Con otros docentes. No. Ahora, interesante porque eso que vos denominaste así como musicalidad y pareciera que todos y todas entendimos, ah, sí, musicalidad. En definitiva, era lo que el jueves decía María del Carmen, que tenía que ver con comprender cuestiones de fraseo y de forma y transmitirlas. O sea, Sí. a veces a nivel más consciente, a veces menos consciente, pero es eso. La diferencia entre poner un MIDI que si vos no le pedís cosas no hace nada de eso. Y un ser humano es que el ser humano es capaz de dotar de sentido y ajustar su, en este caso, ejecución a ese sentido, que no es uno solo, porque seguramente si vos no le decís nada, la persona frasea como puede, como le parece, pero en ese fraseo está implícito un análisis musical de la obra o del fragmento. No toca cualquier cosa, porque sí, ¿me entendés? Total. Entonces, bueno, Sí, sí.
por eso, Marce, digamos, elementos técnicos es tan importante al final. Pero Entre parece otras que cosas. no fue, parece que fuera Claro. una materia molesta, por No, no, molesta en pero es sí, para eso. ¿viste? Pero es para entender, más Total. vale, es para entender. Ahora, elementos técnicos encarada por ahí desde el punto de vista de ayudar a una interpretación, puede ir por ese lado, pero para elementos técnicos a la hora de pensar en componer y también, o sea que están todas esas cosas relacionadas. Este, eso sí tiene más que ver con la charla del miércoles de los elementos técnicos para qué y si la técnica está en función de una voluntad expresiva. ¿No? Porque la técnica por la técnica, Sí. ¿qué sería técnica? Claro. Mover los Sí, dedos, sí. Sí, saber sí. cuándo respirar Digamos, para no quedarte azul, qué sé yo, no sé. claro. Sí, 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 pero sí. bueno, Sí, es que para eso es un poco la técnica, ¿no? no sé, hay diversas Para maneras de no, encarar la técnica. para no quedarte azul. Claro, pero eso sería como decir técnica para estar vivo, bueno, o viva. Lo hacemos desde el momento en que nacemos. Claro. Empezamos a respirar y eso es un acto prácticamente automático porque es lo que nos garantiza la supervivencia. Si dependiera de nuestra conciencia, inhalar y exhalar, probablemente estaríamos muertos. Sí, sí, exactamente. Sí, cuando empezás a pensar eso, no sé si les pasa, pero cuando empezás a Cuando te pones pensar, consciente de cómo estás claro, respirando es y como que te eso. cuesta. Sí. Ah, bueno, ¿Qué sí, pasó? Qué ¿Qué estoy locura. haciendo? Claro, lógicamente, da miedo. lógicamente. Bueno, Da pero miedo. crucemos es como lo de caminar, o sea, todo el mundo Sí, camina, pero cuando de claro, repente tenés que usar la caminata, por ejemplo, para un paso de danza, las personas dicen, ajá, ay, ¿cómo? Pongo un pie y el otro. Sí, como cuando caminás, un pie, el sí, otro pie, sí, es verdad. Sí, pero ponerle conciencia a eso y hacerlo voluntariamente y no automáticamente, bueno, puede tener algunos resultados extraños al principio, ¿no? En este caso, Flor, la idea es que vos puedas pensar los elementos técnicos, porque si pensamos, el bajo, la armonía, no sé qué, la melodía y el acompañamiento, todos esos son elementos técnicos, pero están al servicio de una idea expresiva. Pero si yo lo pienso solamente como una distribución de roles que no tiene mayores consecuencias, seguramente no pasa nada. Pero bueno, en definitiva vos tomaste decisiones. Por ejemplo, los instrumentos que cantan son dos y no uno. Eso tiene consecuencias y para que se escuche así y para que funcione, tenés que para que funcione esa voluntad expresiva, tenés que garantizarte que los elementos técnicos contribuyan a que funcione eso. ¿Entendés? Florencia volvió el ruido de blanco del micrófono. Sabemos que Florencia está, pero no la estamos escuchando. Ahí paró el ruido, a ver. Hola. Hola. Uy, sí. ¿Qué Menos mal que onda? dije hola, porque ya estaba muy enojada. Sí. Y claro, Ok, acá está. te pone como nerviosa la Pone mal. situación. Sí, sí, Bueno, sí. sí, claro, entendible. Bueno, entonces, ¿qué era lo que estabas diciendo mientras no andaba el micrófono? No, nada, que tengo que pensar un poco más como instrumentos de viento. Y sí, de eso se trata esta materia también, ¿eh? Sí. Sí, 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 total. Y me costó un montón. De hecho, bueno, en el fragmento de Because, que si querés le doy play a este y pasamos al otro. sí. Fíjate entonces Dale. cómo también haces el tema de las articulaciones y de las dinámicas aplicadas al acompañamiento, ¿eh?
porque Sí, no, no sí, habían podemos pizzicatos. entregarle una partitura sin nada. Sobre todo, tenés corno en fa. Tiene que saber esa persona con qué dinámica arranca, porque si no, te puede Ajá. complicar la Sí. existencia. Perdón, no le quiero hacer bullying, pero ustedes saben. Listo. No puede no tener dinámica ese instrumento. Los demás tampoco, pero Total. lo veo complicado. Yo sentí que la materia de elementos técnicos puso mucho énfasis en la parte compositiva de la música y no tanto en la interpretativa. Bueno, es algo para pensar, Lucas, en la charla que tuvimos el miércoles, los 3 profes de elementos técnicos, me daba la impresión de que había un peligro de que fuera por ese lado porque éramos los tres compositores, ¿no? Entonces, también somos intérpretes. Pablo, sobre todo, es bastante guitarrista. Yo no me considero pianista. Toco el piano, pero estoy lejos de tocar en este momento lo que toqué hace unos años. Pero sí me interesa la interpretación y me parece que está muy relacionada. Ahora, sí, ¿qué sería enfocar a los elementos técnicos? Integrando ambas actividades, ¿no? Bueno, sería ayudar a, por ejemplo, a esto, los fraseos, la cuestión formal, la cuestión textural aplicada a alguien que tiene que, por ejemplo, no sé, resolver un pasaje o resolver una obra y a veces no tiene la partitura completa, tiene solamente su partichela y tiene que reconstruir toda una situación y eso le implica tener esos elementos técnicos para poder comprender que hace tun, tun, tun en el compás 20 y eso de dónde viene, ¿no? Que sonó antes, cómo se relaciona con otros instrumentos. No sé si te referías un poco a eso, Lucas, o a... Claro, claro. Yo a veces siento, no, que yo a posteriori sentí que por ahí en elementos el análisis lo sentí como que servía más para saber cómo está estructurado, pero cómo no, por ahí no hay una especie de cómo esa estructura la puedes usar a la hora de la interpretación, o conceptos, por ejemplo, que por ahí no se mencionan tanto en elementos técnicos como el rubato, que son conceptos Mira, que sí, eran, muy importante. eran que son importantes Sí, sí. y por ahí te los mencionan en instrumento, que te los mencionan en instrumento, dependiendo del profesor. Hay algunos profesores que son que les gusta, son muy puristas de la partitura, pero sacando de lado. Siento que por ahí esas cosas no están tan analizadas en la enseñanza, por ahí aparece más en la investigación o en papers por ahí, pero No está llevada a la, claro, justamente ese conocimiento más nuevo, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con papers e investigación y eso es como el conocimiento más reciente. Más reciente por ahí pueden ser 50 años, ojo, no, llamemos reciente a qué, pero bueno, pero sí, que haya una especie de construcción del conocimiento permanente, ¿no? En ese sentido, y que se pueda bajar a las instituciones educativas, que no quede en un campo musicológico, por ejemplo, ¿no? Que es típico, que los que vamos al Congreso nos enteramos, mirá, qué interesante esto, qué sé yo, y nunca circuló más allá de ese gueto, digamos, ¿no? Bueno, eso es otro temón. Acá sí, NASA, te doy micrófono antes de que compartamos el Vicos, para que tengas tu devolución de lo que viste y escuchaste el miércoles. En un momento me Sí, pareció que se puso medio picante, ¿no? se puso Yo picante no y sé hubo un si grité y momento más todo, pero bueno. en que yo iba, que creo que sé cuál es el momento que decís. Eh, Sí. pero primero que quería hacer un comentario a Lucas. Primero, hola Lucas, perdón que no te saludé cuando entré porque no te vi. hola. Bueno, buenas. Porque no sabía que estaba. Perdón. No, que me parece raro porque Jorge, por ejemplo, en el conservatorio, siempre hace hincapié, por lo menos en las charlas que tenemos sobre elementos, siempre dice, esto es también es bueno para la interpretación, para eso sirve en definitiva, y siempre hace como es, digamos, ese subrayado en el decir, fíjense que esto también les sirve para interpretar, siempre es el fin, siempre Claro. es uno de los fines, y eso, y medio como que machaca con esa idea.
Por eso como que me sorprende que lo Claro. hayas dicho, pero si a vos te pareció... No, pero por ahí no pensé es con algo Jorge. personal, por ahí Lucas No, lo no, decía en Ah, general, no en claro. está tan general. sistematizado. Está bien, está bien, está bien. Pensá Ok, que ok. Jorge es compositor, es más compositor que Sí, intérprete. sí, totalmente, sí, obvio, obvio. Ajá. Sí, Y después, bueno, justo hablando de Jorge, creo que estaba, digamos, la pareja de Jorge en el Zoom, no que sé es quién es, perdón. esta cantante que preguntó sobre compositores argentinos y empezó la cosa Ah, picante. Se ah, puso la charla picante porque ella preguntó, porque digamos, yo dije, esta es la casa de Jorge, este es el fondo que usa Jorge. Y bueno, yo ni tengo idea y soy no, no medio importa. nava para esas No, está cosas. bien, está No. bien. Pero dije, Yo me, mirá, esta mujer es la pareja de Jorge. Bueno, y preguntó eso y se picó. pero Y en un decirles momento, que preguntó porque no van a entenderlo, chicos. perdón, preguntó, en un momento era una cantante mujer que dijo que en su carrera había visto mucha obra para canto y no sé si ópera, pero ese repertorio, muy centroeuropeo o algo así, es decir, muy de Europa y muy poco o casi nada, casi tipo data nula sobre lo que pasaba en esa época, en la época, digamos, de oro de repertorio centroeuropeo, acá y en Latinoamérica. Creo que dijo Argentina nomás, no me acuerdo si dijo Sí, Latinoamérica, pero sí, hacía referencia a que no tenía data de lo que pasaba acá, claro. con respecto a su disciplina que era el canto. Eso, si había muchas canciones compuestas, si había óperas, bueno, y Marce empezó a tirar links, y resulta que había una profesora que no sé si era cordobesa, pero sentía que era como de la Universidad de Córdoba o de Cuyo, yo, y resaltó que había muchos compositores, digo compositores porque eran varones, la mayoría, los visibilizados, ¿no? Eh, que extraían elementos de algunas vanguardias europeas y las plasmaban en su música. Entonces ahí yo pensé internamente, bueno, pero la tarea de los compositores argentinos no se termina solo ahí. Es Claro. decir, tienen su propia impronta. Y 5 o 10 minutos después, cuando esta señora habló, le respondieron no sé qué, Marce, muy viva, muy lúcida, prendió el micrófono y dijo, miren que esta música tiene mucho valor, ¿eh? No es solo una copia de lo otro, Ah, de lo sí. centroeuropeo. Es decir, digamos, tiene como un plus que es propio, que digamos que está en igual valor. Lo que pasó fue lo Una cosa siguiente, así. como querer Sí, perdón. como decir, bueno, pero como si yo te dijera, pero Alberto Williams estudió con César Frank y Juan Eso. Carlos Paz estudió con fulano y con Mengano, y como validando siempre de que habían tenido una afiliación directa, ya sea Claro. vía la interpretación, porque eso, ella es pianista y le da mucho bueno, entonces yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de Cortó, porque mi profesor es de su profesor, ¿no? Como una especie de linaje, pero aplicado a la técnica instrumental. Lo mismo trasladado a la composición, ¿no? Entonces, bueno, fulanito que estudió con Mengano, que estudió con Sutano, con qué sé yo, siempre todos querían llegar a, no sé, a Bach para validarse. Y yo lo que dije, bueno, pero las personas que creaban acá y que crean acá tienen, su obra tiene valor por sí mismo, ¿no? Porque o estudiaron con Mengano o porque se ve la influencia de Sutano en su obra, ¿no? Porque Y ahí fue cuando ahí dije, se voy a hacer una puso bandera que diga Marcela Perrone, flameando, porque dije, picanchi. alguien lo tenía que decir, porque si no, no se entiende. Y pero si no es como decir, bueno, sí, Juan Carlos Paz, Claro, introductor del dodecafonismo en la América Latina y entonces tiene validación porque introdujo el dodecafonismo en América Latina. O sea, la música de él tiene valor por sí misma, no total. porque, ¿no? Copia latinoamericana de una técnica vienesa, o sea, no. Sí, no, Si, es si como decía empezamos a juzgar Marce, a todo como una copia, sí, 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 estamos en Marce, el... es como también hay una crítica que se le hace, por ejemplo, qué sé yo, digamos, yo que conozco capaz mucho del tema,
es que se le hace poner, ¿no? Una crítica mucho, digamos, a Soda Stereo, de que replicaba lo que estaba pasando en ese momento, Y sí, sobre yo todo en Inglaterra. también pensé en Soda, pero si yo Por digo eso. Soda Stereo en el medio de esta conversación erudita, se van a morir No, así. Pero obviamente, pero digo, yo decía, Soda claro, es Stereo como tiene que incluir, muchos digamos, empezaron así también. Soda Stereo claro, empezó copiando a The Police, pero como copy-paste, y es bastante sí, obvio. No total, hace falta ser sí, un erudito del rock para darse cuenta de eso. Ahora, no, en los total. últimos discos, no. No, claro, exactamente. Porque, ¿qué tiene de, Claro. de Police de Carnavalito Norteño? Nada, por ejemplo, si vamos al caso. Ujú, ¿Me entendés? Entonces, totalmente. No, es no, claro. como la manera en cual pensamos y catalogamos implica a veces no nos damos cuenta un juicio de valor. Entonces, pensar siempre en que lo nuestro vale porque está validado afuera es realmente una trampa mortal. Es como decir, ah, bueno, pero entonces, no sé, Piazzolla vale porque estudió con Boulanger y aprendió, hizo el contrapunto por especies y imitaba a Claro. Bartók a Copland y a no sé qué. Bueno, qué sé yo, eso podrá ser Pero también, un momento de la Marce, formación, pero el tipo tiene valor por sí mismo. no, no, claro. Y también, digamos, tocó con Troilo y también copiaba Ah, cosas de bueno, Cano, se ponele. comió Es decir, cuántos como, años de bandoneonista de por eso, orquesta típica previamente. claro. Lógico. Pero bueno, pero el tema para mí es que es peligroso pensar eso desde un cargo directivo o desde un cargo de gestión, porque implica que siempre nuestra música vale en función de que se parece más o menos a otra música. Ahí ya Claro. estamos, para mí, en el horno. Y me parece que después se fue todavía más lejos cuando el otro profe dijo, bueno, entonces no pongamos músicas que no Ah, sean músicas. eso fue raro. Dijo algo así como, bueno, entonces no estudiemos a Charly García. ¿Para qué estudiarlo en el conservatorio? Una cosa así dijo, ¿no? Sí, o para estudiar mal las músicas populares directamente dediquémonos a estudiar bien, qué sé yo, la música académica argentina. Algo así, sí. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, Sí, porque dijo algo así como se viven publicando tesis de músicas populares y es que la esas cosas. música, esas músicas están. Sí, sí, Le digamos, guste o no le son guste. como Yo veo el música. programa y le puse un ejemplo patético y obvio. Veo el programa de guitarra y dice, milonga de Yupanqui, samba de no sé quién, y qué sé yo. O sea, me dicen que no están, pero después están todo el tiempo. ¿Y cómo las hacen? Como el culo. ¿Por Sí, qué? Porque no porque se está dignan, forzado, Marce. Claro, por eso. claro, porque no se dignan a estudiar con el mismo interés y con la misma seriedad la ¿Mm? milonga de Yupanqui o la samba del Cucho Leguizamón como interpretan a, qué sé yo, a Beethoven. Bueno, vamos a estudiar bien todo. Pues si no, vamos a tocar más o menos algo, porque después lo terminan poniendo en el programa de examen de guitarra, ¿eh? Está. Sí, no, no, obvio, Marce, digamos, si todos como que tocamos alguna música argentina, Bueno, y entonces la vamos a pero tocar sí, más o total. menos. No, claro, no, por eso, ¿no? De hecho, no sé, pues hasta habría que tocarla mejor, digo, qué sé yo. Y Me parece que hay que estaría ponerle bueno. más, Sí. pero sí, y además, también, digamos, cada lenguaje tiene un código propio, ¿no? Es importante, es Sí, decir, pero por ahí no es que, es verdad que es muy difícil abarcar todo. La verdad que hay que estudiar mucho. total, Y es verdad, hay que estudiar Y mucho. hay- Pero vos, por ejemplo, lo escuchás a Viti sí, Villadangos, claro. concertista de guitarra, indiscutido, ¿no? O sea, fue profesor de la casa, sabemos, qué sé yo. La última vez que lo escuché en un concierto en vivo, que fue en el ESNA, hizo un programa donde había de todo. En el momento en que tenía que tocar unas obras de ay, Ernesto Snager para Ahí va, guitarra, tremendo, muy contemporáneo, es decir, tremendo, muy contemporáneo, pero explicaba que tenían que ver con el candombe y qué sé yo. Lo explicó con una propiedad y lo tocó con la misma seriedad como todo lo anterior. No, porque bueno, porque la clave, porque los tambores, y entonces ustedes van a ver que yo voy a hacer esto. Ah, sabe lo que está tocando. Qué interesante. O sea, aunque no sea un especialista, sabe de dónde viene, investigó, no fue simplemente decodificar la partitura y ponerla a sonar. O sea, porque le dio un sentido, porque si no, no sonaría así, sonaría MIDI.
Sí, de hecho Marce digamos, es un gran especialista para mi parecer, digamos, de la obra de Pujol, ¿viste? Claro, Guitarrista argentino, claro, es decir, parece, digamos, que son la misma persona cuando toca beat y Pujol, es como totalmente. Pero es alguien, por lo que les ejemplo, favorece. ahí que decía Lucas, bueno, el análisis aplicado a la interpretación, es alguien que se toma en serio la parte analítica, Sí, sí, ¿entendés? Y eso implica sí, obvio. escuchar, eso implica investigar más allá del instrumento propio, muchas veces, el género o el compositor o la compositora, ¿no? O sea, bueno, pero vos te das cuenta cuando alguien, porque suena además, ¿eh? Suena. Sí, 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 sí. No, hay una parte que no es zaraza, suena y vos decís, claro, está entendiendo lo que está sonando. Nada, también me pareció que hay como una comodidad, ¿no? Por ahí muchos profes y muchos de nosotros también no tuvimos ese acceso a esa información desde las carreras que cursamos, pero lo tenemos que procurar, porque no, simplemente hay cosas que no podemos hacer como si se hacían hace 40 o 50 años. No, no es posible, no es posible. Entonces ahí hay una parte de salir de la zona de confort. No vamos a Bueno, poder enseñar. hay una vuelta más de tuerca. Y Además de sí, la parte analítica, ¿cómo trabajás musicalmente la parte afectiva? bueno, de eso creo que casi no se habló y es súper importante, ¿no? O sea, cuando tocas música, por lo general, tratás de eh, transmitir ideas. Cuando digo ideas me refiero a emociones, situaciones, conceptos. Todo Y junto. eso simplemente, o sea, hay que tener una... Y eso es muy difícil. Hasta incluso, y a veces es muy subjetivo, pero es muy importante saberlo. Es Sí, como... Es algo que, o sea, esto es algo que me estuvo carcomiendo la cabeza durante todo el 2020 y 2021. Yo estuve viendo un nocturno de Foré para piano, que te juro que no lo estuve entendiendo hasta hace unos meses que lo empecé a ver, que lo empecé a relacionar de otra manera. O sea, lo empecé a ver como si fuera transmisión de, no sé, una sensación de desesperación. Ahora, ponele, una sensación de desesperación, como que no puedo seguir más viviendo. Y lo pensé así, me convenció. O sea, te bueno, sugirió. Es claro, algo... es algo que a veces no se aborda pero después se pide. Eso es algo también muy interesante que me quedó de la charla de María del Carmen, que dice, bueno, siempre se hablan de los elementos técnicos y no de los elementos expresivos, pero después a la hora de un concurso, a la hora de un examen de instrumento o a la hora de hacer una crítica, por ejemplo, de un concierto en un medio especializado, van a hablar de musicalidad. ¿Y a qué se refieren con musicalidad? A este tipo de decisiones que plasman lo expresivo a través de determinadas decisiones técnicas, pero tiene que estar la parte expresiva. Ahora, vos se la cobrás a los estudiantes la parte expresiva y en la clase nunca la trabajaste. Eso es una estafa, ¿no? Ah, bueno, no sé, aprendela en la calle. Bueno, ¿y en qué momento hablamos de esa parte como una cosa orgánica? No. Y Es hay... tremendo, pero después te lo van a evaluar, ¿eh? Va a Eso. estar, va a O estar. No sea, van a decir, ay, qué bien el pasaje de Pulgar, ay, qué bien cómo respiró acá, qué sé yo. Sí, está bien, eso puede ser, pero eso es una capa. Después van a no, decir, bueno, hay sí, pudo profesores que resolver son... la obra, porque resolver la obra implica trascender la parte técnica para darle un sentido expresivo. ¿Y cómo llegas al Claro, sentido del expresivo? Llegás por vos mismo de pedo, porque nunca nadie te tiró una punta, digamos. ¿O no? Bueno, claro. sí, Pasa que también es muy difícil de enseñar eso. Ojo claro que que es eso es difícil. muy ¿Y quién difícil de dijo que fuera enseñar. fácil? No, más vale, que no es nada fácil. Porque decirle,
decirle, hacé un diminuendo acá porque estás haciendo una palabra grave, dentro de todo es algo que vos lo entendés si te lo digo. No sé, Claro, una apoyatura lo haces en diminuendo porque representas una palabra grave. claro. Eso es fácil de explicar conceptualmente. Está bien que después cómo poner los dedos para hacerlo es otro trabajo, pero se entiende. Sí, Pero ¿cómo explicás, cómo llevas a que, bueno, ahora tenemos que trabajar la forma de hacer que esta obra me transmite una sensación de desolación? Ahí es como, y ¿cómo bueno, y aparte hay muchas maneras, qué sé yo, si yo te digo, por ejemplo, un ejemplo que usamos mucho en esta materia y que ustedes lo escucharon, ¿no? Si bueno, la manera en que resolvió esa desolación Ives con la pregunta sin respuesta. Bueno, lo resolvió técnicamente de muchas maneras. Timbres contrastantes, materiales contrastantes, dinámicas contrastantes, tempi, diferentes tempi. Bueno, es como un ejemplo paradigmático, pero hay otras maneras, hay otras obras donde también expresan esa especie de, no sé, desolación o falta de diálogo de las personas. eso es a nivel compositivo? Y a nivel interpretativo, Bueno, es que ahí está es difícil. relacionado. Él, por ejemplo, era pianista, ¿no? Y se nota, Sí, además, se nota. Bueno, son cosas para seguir trabajando. A mí, yo celebro, digamos, de que no sea una cosa estanca la parte de, digamos, de dar clases o de componer o de analizar para interpretar, que no se piense que ahora en el 2021 podemos seguir reproduciendo así mecánicamente cosas como hace 50 años, aunque por ahí hay cosas que está buena saber cómo se hacían para conocerlas también, ¿no? Es obvio que hay muchas cosas que nos vienen bien, pero bueno, muchas cosas también implican que estemos disponibles para actualizarnos, ¿no? Para saber qué es lo que está sonando y qué es lo que está pasando. Yo tengo acá abierto y mirando el reloj también, porque me voy a tener que ir al Conservatorio Juan José Castro, el trabajo de Nazareno. No sé si él quiere mejor compartir, pero lo Dale, tengo Mafe. abierto. Como quieras vos. Me falta, al igual que Flor, el fraseo, porque tenía dudas y ahora mientras estaba Sí. hablando Flor sobre el tema, estuve viendo por lo menos las dos líneas iniciales de el oboe y el clarinete. Entonces Eh, compartilo vos, así ya te queda a Dale, vos también. porque ¿qué pasa? Digamos, puse todo digamos, en los roles de cada instrumento lo puse, las Sí, dinámicas las puse, pero lo que me faltaba es el fraseo. Pero, por ejemplo, acá el acompañamiento arpegiado lo hace el corno sí, inicialmente, pero no sí. sé eh, si hacer, digamos, un fraseo de todo el compás entero o de mitad y mitad del compás. Tipo, Bueno, ahí sí, o, ahí em, lo podés decidir vos. ok, Podés volver a escuchar la la original, grabación del sí, a ver qué ok, escuchas de ese fraseo. quizá, quizá. ¿En qué disco era que estaba? Ay, perdón. Navy Road. Lo que pasa es que si pongo eso después me lo censura. Bueno, después lo escuchamos. Ok, sí, Por sí. el tema de que infrinjo los derechos de autor de mucha gente, de Michael Sí, Jackson o de Paul McCartney. Bueno, sí, para ver qué sucede con eso. y bueno, Es sí, un perdón. tema que deviene de la escucha, bueno, Lucas lo contó, de una obra de Beethoven. O sea, el origen de esta canción es el procesamiento bastante libre y anárquico Ok. de una sonata en particular de Beethoven. ¿Yo qué dije? Pará, me estás adjudicando lo Chan. que no creo haber dicho. Entonces, si Uf, no fue Lucas, se me pegoteó la neurona en los caramelos en el frasco y fue otra persona, en otra clase. De dónde había sido como la inspiración, así como los Beatles tuvieron muchísimas fuentes, ¿no? Desde Chuck Berry hasta la música de la India, hasta, o sea,
pasaba de todo, los Beach Boys, o sea, todo. Y la música clásica, por supuesto, también, un poco por algunos de lo que escuchaban en sus hogares y otro tanto por George Martin, digamos. Ahí hay una Claro, influencia muy, muy evidente del arreglador, del productor. Entonces, acá hay una especie de impronta clásica en ese acompañamiento. totalmente, sí, 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 ¿Sí? total. Ahí, por ahí puede llegar a ir, no digo que lo copies, pero que por ahí te pueda llegar a dar ideas el pensarlo como, y en la sonata tal de Beethoven, ¿cómo está escrito este arpegio? ¿Entendés? Ok, listo, listo, perfecto. Bueno, y la otra es volver a escuchar ese teclado en la grabación de los Beatles, que también está tocado, no todo como un chorizo, tiene un fraseo bastante particular, que Con la tiene que letra. ver con Me el bajo. encanta la letra. ¿Eh? No, digo, anda siguiendo la melodía con la letra. Bueno, en este caso es la versión instrumental, pero sí, la letra te puede dar también ideas para saber cómo frasear al oboe y al clarinete, por ejemplo. Sí, sí, ¿No? Digo. sí, sí, claro, es verdad. Sí, sí, digamos, poner algún acento, algo así. Por ejemplo, Porque, digamos, en la grabación se nota mucho los acentos. Digamos, yo lo tengo, pero sí, sí, que Sí. como que se nota bastante. Lo del acento tiene que ver, vuelvo a lo de María del Carmen, a que hay diversos tipos de acento, no es solamente el acento dinámico, sino que hay acentos de tipo agógico que tienen que ver con la duración, acentos métricos que tienen que ver con la ubicación de una nota en el compás, acentos tónicos de notas que son alcanzadas por salto, ¿no? Claro, Because sí, the world, bueno, sí, total. muchos tipos de acentos que están interactuando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, because the world is round, it turns me on because the world is round. Ahí ya hay Sí, algo que en lo textual es simétrico, pero en lo musical vamos a ver que no. Eso nos puede dar ideas, claro, está bien. ¿no? Bueno, entonces ahora sí, lo escuchamos a NASA contarnos cómo fue lo que hizo hasta hoy, por lo menos. Lo que hice hasta hoy, perdón, además estaba anotando las intervenciones para después ponerme a investigar. Bien. Yo vi, digamos, lo que escucho con la melodía de este fragmento, voy a hablar ahora de la parte melódica después del acompañamiento, es que, bueno, digamos, en primer lugar intenté, digamos, hacer como una especie, digamos, de dosificación de la aparición de los instrumentos. Hay dos que suenan siempre, que son el fagot y el corno, se intercambian los roles, pero suenan siempre, y la flauta, oboe y clarinete van alternándose. Probé distintas combinaciones y estas son las que me gustaron más. Primero oboe y clarinete, después se queda clarinete, entra la flauta, se calla el oboe, y luego se combina la flauta con el oboe. Pero ¿por qué así? Porque pensé la frase como, digo, las frases como divididas, ¿no? La primera frase de 4 compases la hice entera con oboe y clarinete. Pero la segunda, que también llega a tener 4 compases y pico, sí, con 3 compases o casi 4 con el levare, dije, Ahora, bueno, como hay como hay ahora ciertos veamos la segmentación, otro punto, eso, ¿no? Ahí va. como hay cierto, es decir, yo, digamos, perceptivamente lo segmenté y dije, bueno, primero, digamos, en este segmento de frase van 2 instrumentos, luego se calla el clarinete y entra el oboe, que antes se había callado en el otro fragmento. Y ahí, cuando entra, digamos, la segunda frase, es cuando intercambian los roles el corno y el fagot. Y por una cuestión de altura, hice que el corno fuera arriba, en una parte del acompañamiento. Uy, qué loco cómo está escrita esa clave en el medio de la cosa. Se supone que... ¿Está bien, Marcelo? No, sí, lo que pasa es que como te agrupó los stems de, digamos, las plicas de las corcheas, serían las Ok, últimas dos corcheas están escritas en clave fa
Exactamente, claro. Y después todo el Ah, instrumento Que sigue en clave de fa. sí, capaz que te conviene romper la plica del tiempo 3 y 4 para que quede claro, ¿no? Ti, salvaje. tiri, ti, tiri, turi, ¿no? Ok. Que de hecho además va a suceder, por lo que estoy viendo. Va a Ok, suceder claro. por el cambio de octava va a haber, sí. Bueno, ¿Cómo hacía para separar las plicas ¿y opciones cómo era que mejor? se hacía? No me, Acá, probar progresión. sin agrupar. Probar. Ah, porque vos lo tenés como agrupado predeterminado, ¿no? A mí no me las agrupa. Me parece que sí. Ah, ah, claro. Ahí va, claro. Ok. Bueno, ahora se entiende un poquito más. Parece una exquisitez, pero para la persona que está interpretando. Ponele play, Claro. a ver si también Dale. podemos ver, aunque sea un cachito de todos los trabajos. A ver qué quiero. No, no me está. No. No, perdón. Se me cortó el sonido. ¿Puede ser que Ah, no estés sí. compartiendo audio? Estoy, era eso, Marcelo. Yes. De vuelta. Sí, lástima que a lo último, como se abrieron todos los pentagramas, no, como que no pude No, ver. no, no, Sí. está bien. Voy de la última parte de la frase. Ahí está. Ahí va. Bueno, ahí los 5 juntos, ¿no? Perdón. Ok. Nada, y digo, de acá lo voy, baja, tiene un respiro acá, baja y duplica una octava arriba al corno. Y acá el clarinete se mete como a duplicar el favor. Me gustó mucho, digamos, la sonoridad que logra. Si bien Sí. es un MIDI, incluso con el MIDI se ve que hay una mixtura que es piola. Perdón, ¿vos, vos te acordás cómo es el tema? Porque ahí Marcela no puso la armonía que había había unas voces, ahí cantaban. Sí, pero justamente como que respeté, es decir, sí sé que cantan, pero respeté, digamos, la partitura que puso Marcia. Eso igual em, es, es posible de cambiar, o sea, en tanto en cuanto lo que yo les pasé es una reducción, no es Ok. el original, ¿no? Es una Sí, reducción sí, claro. del original. Lo que dice Lucas es eso, ¿no? La voz que viene cantando la flauta, con poquito, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Sí, Lo- sí, es eso, digamos, este compás de como que debería tener melodía, pero como que respeté esa reducción más. Creo que sí, repite, si no me equivoco, repite, ahí repiten lo que hace flauta y oboe, y en el próximo compás bajan un semitono. claro, Creo que es así. sí, sí. Ok, ahí va. Ok. Igual más allá de eso, la diferencia entre un órgano y una flauta es que la flauta va a tener que prever dónde respira. En algún lugar va a tener que cortar para respirar. Volvemos a lo de Flor de hoy, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar? Así que quizás se puede prolongar un poquito la nota de 8 para, Ok, hablando de flauta y de oboe, ¿eh? ok. Para que no quede tan así como ¿Tan ese. esquemático? Claro, claro, después vemos. Bueno, El tema, cortar la va a cortar, pero quizá sí, el sí, prolongar un sí. poquito.
te ayuda a, a suavizar, ¿no? ese pasaje. Estamos viendo sonido de escritura, no. Sí, sonido de escritura no reales, sí, está bien. claro, Ponele reales Reales. con la real realidad. ahí va. La realidad. Hay una serie de silencios que creo que es porque se quedaron capas de voz 1 y voz 2, ¿no? En Oboe o algo así. Sí, Marce, sí. Ok, no pasa nada. Sí, acá sí, total. Sí. Y Sí. sería interesante, más allá de que no están dadas en el original que yo les pasé la dinámica, que ustedes Eso, ¿no? definan cuándo es más fuerte, cuándo no, cuándo baja, cuándo sube, y en función Ok. de esa decisión, darle las partes a los instrumentos y en los registros, ¿no? Porque evidentemente el final vos lo pones piano, pero con esa frase de la flauta ahí tiende a subir, lo cual no está mal, pero Claro, pero yo una vez la puse piano para que se puede sonar escondiera. fuerte, obvio. Sí. Es decir, y de hecho, el MIDI, digamos, le hace justicia, pero tampoco tanto. Quiero que Claro. esté el timbre, pero muy agazapado, digamos. Ok. Digo, si la idea es un diminuendo, ahí no va a descrecer. Va a estar Listo, bueno, pero ok. no va a decrecer, porque Listo, están ok. duplicados clarinete y flauta, y eso tiene una sonoridad. ¿Sí? Ok. O sea, no es que tampoco Yo tuve es bastantes dudas. fuerte, pero respecto al anterior no es decrecer, Está bien, Claro. está bien. que es otra cosa. ¿Sí? Y puede ser, Yo- porque de hecho ellos son uno de los primeros grupos de rock que experimentan con dar vuelta el sonido de las grabaciones, que ya se venía haciendo, por supuesto, música electroacústica y eso, pero el usar expresamente, qué sé yo, el sonido de un platillo al revés, ¿no? Como Claro. trabajando la envolvente dinámica de una manera diferente. Entonces, no todo es de crecer, a veces es crecer para cortar. Y eso está bueno saberlo cuando lo hacemos a propósito. Sí, es tomarse, digamos, como le hice a propósito, para que la flauta estuviera en el final, pero justamente no quiero que se lleve el protagonismo, quiero que, digamos, que comparta la fusión, a ver si me explico, comparta la fusión con el clarinete y el fagot, porque el Sí, clarinete y el sí, sí, fagot sí. entiendo Sí. que provocan un timbre diferente y que la flauta se pueda aliar a ese timbre, eso tiene más. Bueno, en ese sentido sí, Ok, se va a juntar. Sí. eso. Y Este, después, más sí. perdón, digamos, en general, digamos, la decisión de matiz por fuera, digamos, de esto que decís, digamos, del factor dinámico, que lo voy a revisar. ¿Te parece que está Sí, correcto? sí, obviamente, pero correcto en función también de eso, si recogemos la idea del original o no, o cuánto la Entiendo. tomamos, ¿no? Because the Ok. world is round, it turns me on, because the world is round, ¿no? Hay un momento que Ok. es como más creyendo y momentos que es menos creyendo, por decirlo de una manera. Entiendo. Sí. Entonces eso, y después en la manera de ofrecer because, esas dos notas, levare de clarinete y de flauta, están unidas. No es ta, ta, sino es Claro. tari, tari. O sea, si nos vamos Ok. a el fraseo vocal. Ok. Porque así como está escrito, si lo escribís suelta, va a sonar pipí, pipí. Y es Ok. diferente a because, que es toda una frase, toda una Entiendo. palabra, con el mismo fiato. Pero distinto igual. Sí, sí, sí. Yo tuve otro problema porque yo trabajé con el arpegio de una manera distinta y puede. A ver, hagamos un ping-pong debido a que son Eso. 14:43, Sí. dale. No lo vamos a agotar hoy, obviamente, está buenísimo, pero a ver qué otras, Eso, lo que hice fue medio arriesgado. a ver, a ver. Repartí el arpegio entre la nota de fagot que duplica y el corno. Bueno, contanos. Cantan las terceras flauta de oboe, arpegio repartido entre clarinete Claro. y corno. Esto
mi mayor problema fue que yo les di una especie de rol bastante constante a los instrumentos. No se me ocurre una forma de hacerlo que se vayan cambiando simplemente porque quería. No, está bien, acá hay como un predominio de la homogeneidad. Se nota eso. Ponle play. A ver si se escucha bien. Sí. Claro, acá tenés la melodía de ese último final, ¿no? Las terceras con ese descenso. ¿Puede ser que haya un error de nota en 7, 8 por ahí? ¿Decís esta negra? De escritura. No, abajo el clarinete. Hay algo que sonó como extraño y no sé qué es. Le metí una pequeña. Acá al corno le metí Ah, unas no, sextas. una nota de paso. Sí, no, eso no pasa nada. No, 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 más adelante, en el segundo sistema. Si pones Segundo segundo sistema, sistema. capaz que lo veo. Vale, te lo pongo en notas menores como para. La mayor, do sostenido menor. No sé si decirle la 7 o. Sí, A la ver. 7. Esta, puede ser. Después re mayor. ¿Alguna que. ¿Cuál? No sé, quizá es una cosa de la instrumentación, pero me sonó algo raro en esa frase. Lo tendría que Puse clarinete en la por chequear. el simple hecho de que Sí, no, por supuesto, es mejor. por supuesto. ¿Qué Mm, compás dijiste? Porque por ahí. Final del segundo sistema, pero tendría que escucharlo. A ver, si le pones play. No, está bien. El corno yo lo metí como. O sea, al corno le metí que ponga o vaya entre haciendo el arpegio o vaya metiendo notas entre medio o haga una. Acá estaba haciendo sextas con la flauta. Sí, sí, sí. Entonces, No, eso no tiene mayor consecuencia, no. Y por una cuestión también de registro y de textura, aunque no está todo el tiempo indicado, se nota quiénes están cantando y quiénes están haciendo el acompañamiento. 14:48, me gustaría igual que lo dejes en Classroom, Lucas. A ver, sí. Flor, ¿qué es lo que ha Dale, yo hice investigado? algo parecido a Lucas. Ah, mira, a ver, a ver. Aproveché a poner un poquito de ligaduras recién. Bueno, lo que pasa es que eso Pero sí, um, dividí eh, el arpegio. sí, es como Y una, yo le puse sí, las últimas dos notas. bien. Y cantan flauta oboe Cantan mayormente, digamos. flauta de oboe. Bueno, lo escuchamos. Bueno.
Clarinete, compás 8, ¿no hay algo raro? No. ¿Es un La sub 4? Ah, estamos en escritura. Sol, Ah, sí. perdón. Apretale, ¿Sigue habiendo algo raro? apretale de vuelta a sonidos reales. Gracias. Sol, do. ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, es eso. Fa sostenido en clave, listo. ¿Y el re por qué está de cuadro? En el próximo es de cortesía por algo en particular que yo me perdí. Bueno. No sé. ¿Qué es Mm, lo que estuviste pensando entonces, Flor, en esta instrumentación? eh, bueno, nada, pensé en la melo, en la flauta, porque si lo hacía el oboe, nada, Lo la está flauta haciendo no podía el hacer oboe. lo que hacía el oboe. Te ¿Qué? quiero contar que el oboe también está cantando, pero con una tercera bajo. Sí, pero no, perdón, que la flauta se iba súper a apagar haciendo ese sol. Y por Ajá, momentos, no sé si hay más bajo que el sol. Ah, no, no, pero me resultó fuerte. Probé doblando las voces, no me gustó, lo dejé así. No, de hecho, Y doblando las para voces, el bajo Teresa. hice flauta por oboe. O sea, puse el oboe, lo que tiene la flauta, Claro. y nada. Invirtiendo registros, estando el oboe más agudo Claro, que la flauta. Bueno, eso sí, sería como la versión más piano. Si haces sí, eso, funciona, pero tenés que bajar notablemente el plano del acompañamiento. sí. yo tengo una pregunta. Sí, dale. Yo cuando escuché la grabación escuchaba como muy fuerte la melodía de Boe, más que, o sea, la melodía que Eh, hace sí, tarán, ta, tan, 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 sí, tará, tal ta. vez, viste, esas cosas a veces hay que como cotejar qué es lo que te pone MuseScore desde el mezclador, ¿no? F10. No, 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 eso es de la versión, digo, de la versión cantada. Ah, porque El que dijiste vos, canta más ahí, es ahí me perdí. la Em, versión, en la versión cantada yo escucho más fuerte la que acá está anotado como Boe. ok, No sé por. Sí, voy sí, a, sí, también se escucha la otra, pero se escucha como más piano y no sé por qué.